Mis amados hermanos, este lunes, nuevamente por medio digital, nos estamos saludando y llevar hasta todos ustedes la lección número 2 de nuestro cuaderno de apoyo, El Camino Nuevo y Vivo, que es en su tema general, Hermanos Santos, considerad a Cristo Jesús. En esta ocasión, siendo la lección número 2, que nos dice como hijo sobre su casa. Este concepto y este título es muy importante, lo vamos a estar analizando durante este tiempo. Pero vamos a ver nuestro texto clave que está en Hebreos 3:6 y que nos dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta es una verdad absoluta, es una verdad en la que nosotros debemos tener toda la confianza, como nos los marca aquí. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros mismos, como individuos, pero también como la iglesia de Cristo misma. Pero hay un sí condicional en el cual hace referencia: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tomemos en cuenta este sí condicional en el cual nos afianza sobre esta seguridad de ser parte de la iglesia de Cristo, reteniendo firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en su esperanza. Bien, vamos a entrar e ingresar a lo que tenemos en nuestro cuadernillo de apoyo como introducción. Hay una serie de preguntas que vamos a ir analizando. La pregunta 1 dice: ¿qué indica la palabra sobre? En esta palabra, el versículo empieza o viene precedida de un pero, lo que hace referencia al o los versículos anteriores, en donde vemos a Moisés sirviendo en toda la casa de Dios. Eso lo vemos en el versículo 3 y en el versículo 5. Sin embargo, debemos considerar los versículos 4 y 6, donde vemos con claridad el concepto. Primero, Moisés como administrador y siervo en toda la casa de Dios, versículos 3 y 5. La casa es hecha por Dios, el que hizo todas las cosas, como nos los marca en el versículo 4. Por lo tanto, Cristo, como hijo de Dios, es decir, como el hijo del Creador, está sobre su casa. Es propiedad. A diferencia de Moisés, que trabajaba en la casa de Dios, Cristo está sobre su casa. Por lo tanto, el término sobre nos habla de autoridad, preferencia, prioridad, honor, distinción y o referencia. Este término sobre es bastante claro a la hora de que vemos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Pregunta número 2. ¿Cómo podemos describir la casa de Dios? Y esto mediante los versículos 2 y 6. En la época mosaica se hace referencia no tan solo al tabernáculo de reunión, desde donde había un trato especialmente deferente de Dios para su siervo Moisés, sino también se refiere a su pueblo. Esto lo podemos entender en el versículo 2. Cristo, en el versículo 6, está claro: la cual casa somos nosotros, cada redimido y el conjunto, o más bien en conjunto, su iglesia. Esto es lo que podemos entender como la casa de Dios. Pregunta 3. ¿Cómo se describe el actuar de Moisés en toda la casa de Dios? Fiel como administrador, así lo veo yo en el versículo 2. Y como siervo, esto es muy claro en el versículo 5. Pregunta 4. ¿Qué se nos manda? Retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la confianza? Que siendo cabeza de la iglesia, la sustenta, y nosotros, sus redimidos, tenemos la salvación. ¿Y qué es gloriarnos en la esperanza? La esperanza de vida eterna con Él.
Pasamos a la siguiente fragmento, donde se nos hace una serie de preguntas. Permítanme, mis hermanos, abreviar estas preguntas, ya que son preguntas y respuestas textuales por medio de esta reflexión. El Espíritu Santo nos advierte estar atentos y oír la voz de Dios y no endurecer nuestros corazones, y esto provoque a Dios y más allá nos lleve a tentarle, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Este endurecimiento viene por el engaño del pecado, en versículo 13. También puede albergar un corazón malo de incredulidad, y esto nos llevará a apartarse del Dios vivo. Debemos tener presente que de lo anterior, todos somos responsables. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, como redimidos, es nuestro compromiso y responsabilidad exhortarnos unos a otros cada día, como lo marca en el versículo 12. Por lo tanto, hermanos, tengamos presente que dejamos de exhortar y acercarnos a nuestros hermanos, entonces somos corresponsables de su endurecimiento e incredulidad de corazón. Consideremos que si el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, libertado de Egipto para una tierra propia y grande, por su pecado e incredulidad, Jehová estuvo disgustado con ellos, y sus cuerpos cayeron en el desierto, y no pudieron entrar a tierra prometida por su incredulidad. Por tanto, nos exhortamos a retener firme hasta el fin la confianza de nuestra salvación y permanecer en la promesa de entrar en su reposo, como lo marca el capítulo 4, versículo 1, y ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Seamos responsables unos con otros y cuidemos nuestra salvación. Pasemos a la asimilación. Pregunta número 1. Reflexionemos en lo siguiente. Dios constituyó, inciso A, a Cristo para estar sobre nosotros, su iglesia. A Moisés es el inciso B, como administrador y siervo. Y a mí, para ser partícipe de Cristo, reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza. Eso lo vemos en el versículo 6. ¿Qué función tengo de parte del Señor en su casa? Simple y llanamente servir. Esa es la función en la cual el Señor nos ha marcado que cumplamos en su casa. Pero hay preguntas personales y que sería importante que las tomásemos en cuenta. Si el Señor me ha marcado y me ha escogido para servir, ¿soy eficiente en ello? ¿O todavía no lo sé? Si no soy eficiente en ello, mis hermanos, estamos dejando de cumplir, estamos dejando de hacer las cosas, pero peor es que ni siquiera tengamos idea de qué es lo que el Señor requiere de nosotros. La pregunta 2. Frente a alguna responsabilidad que cumplir, se pueden presentar tres actitudes: falta de motivación, pereza, desobediencia. Estas características, todas ellas fueran del pueblo israelita. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Tenemos falta de motivación? ¿Qué es lo que necesitamos para ser motivados? Pero más allá, ¿hay pereza? ¿Hay flojera? ¿No hay ganas de trabajar por el Señor? ¿O más todavía llegar a desobedecer? Si hemos sido escogidos para ser siervos, sirvamos con amor a aquel que nos dio todo y se dio en sí, por sí mismo, en una cruz. Pero también nos dice otras preguntas que son características del pueblo israelita. ¿Padezco alguna? ¿Qué camino debo tomar después de haber escuchado esta lección? ¿Me motiva? ¿Conozco a alguien que los padece? ¿Sé cómo ayudarlo? Hermanos, estas preguntas también personales, pero que nos lleven a reflexionar y a entender
¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Y de qué soy responsable ante mi Señor con mis hermanos? Y la pregunta 3 dice, la advertencia que debo entender es que el corazón incrédulo aparta del Dios vivo al que lo mantiene así. Cuídalo. Tengamos mucho cuidado de tener un corazón incrédulo. Ya lo vimos, el pueblo israelita, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo que tenía todo por parte de su Creador, de parte de su Señor, que les dio maravillas y les enseñó cómo salir triunfantes, cómo salir gloriosos de un Egipto donde estaban siervos, donde estaban como esclavos, les dio la fortaleza de salir y sin embargo no creyeron. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de decir, Señor, gracias, gracias por lo que has hecho. Cuido mi corazón, líbrame de no tener incredulidad. El pensamiento final nos lleva a la siguiente reflexión. Ahora Cristo es como los labios del apóstol, las manos santas del sumo sacerdote, que mantiene viva nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Mañana serán los ojos de un experto ante quien he de rendir cuentas. Por eso debo ser obediente. Mis hermanos, en esta lección está incluida precisamente el título de nuestras lecciones. Hermanos santos, considerad a Cristo. Y esto lo vemos en Hebreos 3:1. Y vemos a Cristo como apóstol y lo vemos como sumo sacerdote. Apóstol. En algunas de las definiciones se dice que es enviado. ¿Y a qué fue enviado nuestro Señor Jesucristo a salvarnos? El Padre lo manda o lo envía a nosotros para salvarnos. Esa es parte de nuestra responsabilidad de contemplar a Cristo así, como el enviado de Dios, del Dios Todopoderoso, pero también como sumo sacerdote. Y ahí es la parte contraria, cuando como apóstol es mandado, aquí como sumo sacerdote, Él nos lleva al Padre. Qué hermosa figura que de ver del escritor de Hebreos, al contemplar al Señor Jesucristo como apóstol, que es enviado a nosotros, pero también como sumo sacerdote que nos lleva a Dios. Esto no nos dice más allá de ser un intercesor. Demos gloria a Dios y demos gracias porque tenemos un intercesor, al Hijo del Dios todo vivo, al Hijo del Dios viviente, al Hijo de Dios que nos llevó hasta su presencia y por el cual ahora nosotros podemos decir, Abba Padre, te adoramos. Les invito a mis hermanos a cerrar sus ojos y hacer una oración. Bendito Señor, si tus manos están abiertas, es para recibirnos a nosotros. Qué hermosa lección al poderte contemplar como intercesor ante tu Padre, el que te envía, el que te mandó y te llevó hasta aquella cruz para pagar nuestros pecados, para llegar a la redención de nuestras culpas. Gracias, Señor, te damos. Gracias, bendito Salvador, porque tenemos la confianza de esa salvación, a la cual permanecemos firmes hasta el fin, teniendo esa confianza de una salvación viva, de un Dios que no quedó en una cruz, que resucitó y está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, pero también como sumo sacerdote, el cual nos abre la puerta, nos lleva a Dios, nos lleva al Padre para poderle contemplar en santidad. Bendito seas tú, Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque podemos contemplarte y podemos alabar tu nombre y decirte que te amamos y te adoramos cada día. Tú, Señor, pon en nosotros la responsabilidad de servirte, pero también de entender que somos corresponsables
con algún hermano, por no exhortarle, por no amarle, por no orar por él. Ayúdanos, Señor, que nuestro servicio sea para ti y la exhortación a nuestros hermanos sea en tu amor. Bendice, Señor, tu palabra, porque la hemos abierto en tu nombre, bendito Señor Jesucristo. Amén.